Le doy la bienvenida a nuestro amigo Miguel Ángel, un gran hombre español. ¡Da eso! ¡Aplausos! Muy majo. Y para mí es un honor presentar a un hombre que está haciendo un trabajo muy fuerte con él. Un segundillo, que tengo que conectar esto. Cuenta más cosas si quieres, Julián. Okay. Yo lo conocí hace una semana. 2. Ya 2 semanas, pues, que el tiempo es cuántico, pasa volando. Tuvimos la oportunidad de conocernos en un entrenamiento de los que yo hago, ¿sabes? Y para mí es un placer servirle a él y verlo que está creando, que se está sumando, que se está arriesgando, que está creando cosas nuevas y que está compartiendo lo que sabe. ¡Genial! Gracias. Para mí también es impresionante ver lo que él hace, ¿sabes? De este mundo yo no tengo ni idea. En realidad, sí, te confieso, yo estudié ingeniería de sistemas y me retiré a los 4 semestres. Entonces, como que hay cierto respeto hacia eso. ¿No sabías? Ya lo sabes. ¿Se me oye, Alejandro? Ah, sí, porque tienes el otro, ¿no? Sí, tengo el otro. ¿Quieres más tecnología? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí, vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Todo el mundo entiende español, ¿no? ¿Tú también? I've seen you're coming from. Slides are going to be in English. So, anyway, you have any issue, just raise your hand. I will try to answer your question, okay? ¿Sabéis qué es lo que significa este número? Sí, para eso pregunto. ¿Te suena? Porque es. No actualmente, pese al número de personas que vamos a ser al final de este año. Ahora mismo somos aproximadamente 7.485.000. De por sí, antes, si habéis visto, en el transcurso de la presentación nacían 365. En el transcurso de mi presentación van a nacer 15.000 personas en todo el mundo. No, es que la gente se reproduce muy rápido, que es diferente. Entonces, vamos a dividir la presentación en 3 partes, ¿vale? Una primera parte donde vamos a hablar un poquito de la demografía. Para entender qué es esto de la transformación digital, primero necesitamos entender las personas que están habitando nuestro mundo. Y es importante porque luego veréis al final las conclusiones. Entonces, al principio parece que esta primera parte y esta segunda, donde voy a hablar qué es la transformación digital desde el punto de vista de las compañías, desde el punto de vista de los diferentes perfiles que necesitan las compañías, y luego una tercera parte, donde juntaré las 2 partes, la parte de la compañía y la parte justamente de demografía, formas de comunicación, y veremos qué es lo que está pasando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, como somos poca gente, levantáis la mano y empezamos, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de demographics. Como os he dicho, 7.515.000 millones o 7,5 billones, como dice la gente de LATAM o americanos, es el número de poblaciones que tenemos a final de 2017. Esta es la pirámide demográfica que todos hemos estudiado cuando estamos en el colegio, when you went to college or you went to high school, whatever, ¿vale? Hay una cosa muy especial de esta pirámide demográfica que no ha pasado nunca en la historia. No ha pasado ni cuando estaban los egipcios, ni los romanos, ni en the Middle Age, ni en la Revolución Industrial. ¿Podéis decirme qué es lo que hay de raro en esta pirámide? ¿Lo veis? ¿No? No, de por sí siempre suele haber más mujeres que hombres. De por sí las mujeres son mucho más resistentes que los hombres. Tienen más o menos entre 5 y 10 años suelen vivir mucho más que los hombres. Sí, pero no es eso. Eso ha ocurrido más veces en la historia. Aquí tenemos una muy buena representación de qué es lo que pasa con esta pirámide. Porque es la primera vez en la historia que pasa esto. No, ha habido épocas en la población, en la historia de la humanidad que hemos tenido mucha población madura. No, es algo mucho más fácil que eso. Es la primera vez en la historia que 5 generaciones diferentes se unen. Es la primera vez en la historia. No ha pasado nunca antes. Primera vez en la historia que hay 5 generaciones conviviendo con diferentes formas de comunicarse, con diferentes actitudes, con diferente cultura, quitando la parte de, obviamente, los diferentes países, pero es la primera vez en la historia que hay 5 generaciones completamente diferentes. Esto es muy importante por lo que os voy a contar a continuación. Vamos a centrarnos en 2 generaciones principales, ¿vale? Los baby boomers y los que se llaman millennials, ¿vale? Millennials más o menos entre los 20 o 40 años, baby boomers
entre los 50, 55, 60 hasta los 75. Los baby boomers, que se llaman baby boomers, porque había una explosión, no son la mayoría de la población a día de hoy. No lo son. Pero quiero que penséis en una cosa. La mayoría de las empresas del mundo, ¿quiénes son los presidentes de las compañías? Están aquí. Recordarlo eso para el resto de la presentación. De las compañías están aquí. Los presidentes de las compañías que se supone que son digitales, que luego la veremos después, ¿qué rango de edad suelen tener? Están aquí. Acordaros de eso, ¿vale? Luego ya iremos. Voy a ir soltando muchas ideas, ¿vale? Hay un pequeño problema con esto y hay un pequeño truco. Los Millennials Plus, que yo lo llamo la generación Millennial, la siguiente, que es la generación Z a partir del 95, luego diré exactamente qué es. Este tipo de generación no tengo tan claro que se llamen Millennials. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población que no tiene acceso a electricidad son 1,3 billones o 1.300 millones de personas. Distribuidos, y voy a decir las cifras porque son muchísima gente. En África son 635 millones de personas, Asia 526, LATAM 22 millones, Middle East 17 millones. Entonces, llamar a esta gente millennials a mí me parece un poco audaz. Es something like bold. Yo no los considero millennials, pero son parte de la población mundial y son un 20% de la población mundial. ¿Vale? ¿Qué es lo importante? En el 2020, Millennial Plus, es decir, esta generación millennial hacia abajo, más del 50% de los productos y servicios que generen las compañías van a ser comprados por esta gente. Quedaros también esa idea para después. ¿De acuerdo? Más del 50%. Es decir, que si yo fuera presidente de una compañía, yo intentaría enfocarme en este mercado. ¿Y por qué es importante enfocarse en qué tipo de clientes o qué tipo de productos o qué tipo de servicios van a esta generación? Por una cosa muy sencilla. Cada generación tiene diferentes formas de comunicación y tiene diferentes expectativas. Fijaros que la generación Y, lo de los millennials, quiero que os podéis mirar el resto, pero principalmente os he señalado estas dos filas, ¿vale? La primera, ¿cuál es la actitud suya que tienen hacia la tecnología? Seguro que ya cada uno está mirando a ver dónde está. Y la segunda, ¿cuál es su forma preferida de comunicación? Cada generación tiene una forma completamente diferente. Y es que más o menos se encajan. Obviamente puede haber algunos desvíos, pero más o menos se encajan. Desde mis padres, que pertenecen a la generación de baby boomers, prácticamente utilizan mucho el teléfono, les cuesta mucho utilizar el móvil, hasta mi generación, que aunque no parezca yo soy de la generación X, donde he vivido que cuando quedaba con mis amigos, yo quedaba 1 hora y no había WhatsApp. Es así. O sea, si no aparecías, la gente se iba. Y una de las cosas que nos llaman es inmigrantes digitales, porque hemos ido de una generación que es totalmente analógica a algo que es digital. Y nosotros hemos sido la primera generación que nos hemos adaptado. Pero la siguiente generación mía, la generación Y, lo que se llaman millennials, estos no han vivido esto. Si alguien llega tarde, tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene un montón de redes sociales. Entonces están acostumbrados a esto. No voy a hablar mucho de la generación Z porque no es, para mí es algo como esta gente está un poquito loca, ¿vale? Ellos son muy obsesivos con la parte de la tecnología. Básicamente es la tecnología que ellos van a querer ser coches autónomos, sensores dentro de la ropa 3D, o sea, esta gente va a estar muy, muy, muy hiperconectada. Pero no me voy a enfocar en ellos aquí porque esta generación ahora mismo no tiene dinero. ¿Por qué? Porque tiene menos de 18 o 20 años. Entonces, para lo que estamos ahora hablando aquí, no me enfoco en esta generación, ¿de acuerdo? Sigamos. Sí, dime. Me sorprende muchísimo el tema de la aspiración de seguridad y estabilidad. Sí. Está centrado en la generación Y, ¿no? No. La libertad, flexibilidad. No, y te comento por qué. Mira, hablo por mí, de mi parte de generación, porque yo hablo con muchos millennials, mucha gente de esta generación. A mí me inculcaron, una de las cosas principales, una balanza relativamente entre la parte profesional y la parte de la vida. Yo soy así. En el fondo, cada vez me estoy desplazando más de esta generación de aquí, ¿no? Pero a mí me han inculcado eso, que es importante trabajar, que es importante estudiar. Mis padres no estudiaron carrera y pusieron mucho dinero para que yo pudiera estudiar. Entonces, es mi cultura. Pero yo considero que hay cosas, aparte de mi vida profesional, que para mí son importantes, como por ejemplo esta. Entonces, yo le dedico tiempo a esto. Para mí es importante ese tipo de equilibrio, ¿vale? No digo que sea mi máxima aspiración en la vida, simplemente esto es un gráfico. Pero la generación de los millennials ahora mismo no están teniendo trabajo. Tienen un problema. Ellos buscan la parte de... Claro,
como ellos buscan libertad y flexibilidad, esta generación es como más bestia. Entonces, como es más bestia, ellos han descubierto que yo me puedo ir de un trabajo a otro, tienen menos miedo de irse de un trabajo a otro. Esta gente lo que busca es justamente lo contrario. Lo que busca es justamente una seguridad y una estabilidad que en el mercado laboral a día de hoy no existe. Existe para esta generación y un poco para esta, pero no para esta. Aún así, esta generación es lo que se supone. Todavía no ha salido al mercado laboral, pero se va a encontrar con eso. Empresas que se destruyen, trabajadores que se destruyen, la digitalización puede estar afectando todo eso. No digo que puede porque hay diferentes conclusiones, ¿vale? Vamos a hablar ahora un poquito de las compañías, ¿vale? Está claro que no la primera hora, sino que yo creo que la segunda e incluso tercera hora del mundo digital ya ha venido, ¿vale? Esto es importante. Pero aquí hay cosas que no me empiezan a cuadrar, porque si aquí estamos hablando hoy de que la digitalización va a ser o es responsable de la desaparición de muchos puestos de trabajo, aquí hay algunas cosas que ya no concuerdan. Si el 51% de las compañías no pueden responder a las oportunidades digitales, la razón principal por la que no pueden responder es porque no tienen talento digital. Entonces no puede ser. Debería haber trabajo para todos. Es la causa principal por la que las compañías no son adaptables y mueren. Ya lo veremos ahora en 2-3 slides un poquito por encima, ¿vale? El 42% de las compañías dice que carecen de las skills necesarias. No los propios empleados. Aquí ya no hablamos de generaciones. Es que carecen, luego ya veremos qué tipo de... cuando digo skills, es pericias, conocimientos, habilidades, ¿vale? Muchas veces se me va el tema del inglés. Entonces, el problema, la pregunta que yo me planteo es, ¿realmente tenemos que adaptarnos? O sea, ¿las compañías realmente tienen que adaptarnos? Porque si en la mitad de las compañías no son capaces de afrontar a este supuesto reto digital, entonces deberían morir. Pero es también tan crítico porque las compañías grandes siguen existiendo como tal. Entonces aquí ya hay algo que no empieza a encajar muy bien con todo lo que nos han estado diciendo en los periódicos, ¿vale? Y en el resto de los medios. No voy a enfocarme tampoco mucho en esta, pero principalmente quiero deciros dos cosas o dos eventos principales que han ocurrido a lo largo de la historia. Primero, Internet. Antes teníamos un mundo analógico y la única forma que tenía de hacer una relación contigo era acercarme a ti y decir, oye, yo tengo un producto o servicio, tú tienes, nos reunimos por teléfono, etcétera. Es decir, los negocios eran de persona a persona. En el momento que se crea Internet, cuidado, ya aquí empiezan a crearse negocios, empiezan a crearse portales, de forma que los negocios son capaces de distribuir bienes y servicios por sí mismos. Por decirlo, no necesitamos una persona, sino que los propios protocolos de Internet o incluso la propia Internet permite que eso se vaya moviendo. Posteriormente se ha ido, hay algunas, cierto tipo de fuerzas que tampoco quiere entrar. Digamos que esta transformación digital se ha basado principalmente en 4 fuerzas. Primero, las redes sociales, eso se llama el nexus of fuerza, que es esto que hay aquí, ¿vale? Tampoco voy a entrar, pero son las redes sociales, la nube, esto que se llama cloud, que la nube no es más que disponer de forma personal un montón de computación para todos nosotros a una forma barata. Ya nadie se tiene que construir un centro de datos, sino que tengo un servidor y ya puedo hacer cualquier cosa. Dispositivos móviles, obviamente, ahora todo el mundo está localizable, siempre puedo acceder a mi información a través de mi dispositivo móvil, mi dispositivo móvil va conmigo, con lo cual, sin problema. Y la información, esto no es la información en sí mismo, es la cantidad de información que estamos generando y la capacidad de información que somos capaces de analizar en cualquier momento. Entonces, esas 4 fuerzas son la base para la digitalización, que la digitalización no es más que este segundo cambio entre lo que llaman los analistas, esto lo llaman los analistas, digital marketing y digital business. Si alguna vez oís alguna definición de digitalización, a mí esta me parece la más correcta. Luego vamos a ver qué es la diferencia de compañías y digitales o no. Pero es el uso de tecnología digital, y tecnología digital son de las 4 que he puesto, o tecnologías adicionales que son una combinación de ellas, como el tema de IoT, Internet of Things, es decir, cosas que son capaces de procesar a través de sensores cualquier tipo de transacción de negocio, robótica, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ese tipo de tecnologías sobre estas 4 es lo que han prometido toda esa tormenta digital. ¿Y cuál es la diferencia principal entre lo que llaman los expertos un marketing digital y un negocio digital? Principalmente la creación de modelos de negocio. Si no se crean nuevos de negocio, no se considera digital. Pero eso sí, no quiere decir que yo, utilizando movilidad, utilizando analítica, utilizando machine learning, yo lo que puedo hacer es optimizar mi modelo de negocio. Pero no es una empresa digital. Es decir, yo que ahora mismo estoy en gas natural, nosotros vendemos gas y electricidad. Puedo optimizarlo, pero la empresa no va a ser digital porque yo emplee machine learning o big data y tal, ¿vale? Esa es la diferencia que hay entre una y cosa.
Estamos de acuerdo que estos son ejemplos de compañías digitales. Todo el mundo lo entiende, ¿no? Uber, Facebook, Airbnb, Alibaba, Netflix y la última es Instagram. Es que no tengo. Pero eso es otra cosa, ¿vale? Una de las cosas curiosas de estas compañías que son las compañías de las que están más valoradas en el mercado. He puesto la valoración bursátil de las compañías que están directamente que puedes comprar stock options o acciones, y las compañías que no están, más o menos la evaluación de mercado que dan los analistas. O sea, es muchísimo dinero. De las 10 mejores compañías en capitalización bursátil de moneda de Hub, 7 compañías son tecnológicas. Y 3 están por ahí que son gigantes. Bueno, General Electric, ese tipo de compañías, ¿vale? Que son gigantes tecnológicos industriales. Pero la mayoría son compañías digitales. ¿Qué tienen en común estas compañías? Porque estas compañías no venden nada. Uber es la compañía más fácil del mundo, pero no tiene ningún tipo de no tiene ningún tipo de activo. No tiene taxis. Facebook, la mayor creadora de contenidos, no tiene ni un creativo dentro de la plantilla. 0 creativos. Airbnb, Alibaba, Netflix, etcétera. O sea, todo es igual. ¿Sabéis cuál es el punto común de todas estas compañías? Crean plataformas para conectar a la gente. Entonces, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el sector de taxi esté disruptido simplemente por sentaros donde queráis. Esté en disrupción simplemente por Uber, sino que Uber ha encontrado una franja del mercado donde no la estaban cubriendo los taxistas. Y lo que hacen justamente es eso. Es cubrir en base a plataformas, productores de servicios con consumidores. ¿Y por qué utilizamos Uber, utilizamos Facebook o Airbnb en vez de ir directamente al taxi? Básicamente porque la experiencia de usuario es mucho más cómoda. Entonces, si la experiencia de usuario es mucho más cómoda, hay un nicho. Como hay un nicho, han entrado. O sea, no le han quitado nada que no tuviera los taxis. Y luego, aparte que han metido mucho más valor adicional. Los taxis son mucho más limpios, algunas veces incluso son más baratos. Yo el otro día probé Cabify y no vuelvo a coger un taxi en mi vida. O sea, es un poquito más caro, pero es que merece la pena. ¿O conocéis estas compañías? ¿O alguno las conoce? Algunas todavía sobreviven. Kodak, Blockbuster, Nokia y BlackBerry. ¿Qué tienen en común estas compañías? Porque eran muy grandes. Es que no se han adaptado al entorno. El presidente de General Motors decía que su propia compañía no era capaz de adaptarse con suficiente rapidez a los cambios del entorno, la compañía está muerta. A estas compañías les ha pasado esto. Lo peor de todo esto, no sé si habéis visto un vídeo de YouTube donde sale el ejecutivo de Nokia al final llorando, donde te dice, no sé qué hicimos mal. Pues os voy a decir lo que no hicieron mal. Se ha descubierto, después de que Nokia fuera prácticamente desmantelada y cogida por Microsoft, ha habido empleados donde estaban desarrollando la cámara digital, pero decidieron descartar el proyecto porque no tenía suficiente calidad. Entonces lo cortaron. Las capas de manager, de middle manager y upper manager lo cortaron. Pero la gente que tenía de 20, 30 años que estaba innovando, decían, no, es que esto es el futuro, hay que meter aquí. Hay que meter mucho dinero aquí. Y eso se ha sabido después. O sea, la diferencia fundamental porque estas compañías fracasaron es porque no invirtieron suficiente en innovación y no se adaptaron lo suficiente. Hay otra cosa, un pequeño apunte que a mí me gusta mucho de un artículo de HBR que dice que, ¿sabéis que en las compañías alguien siempre tiene que tomar una decisión? Alguien siempre tiene que tomarla. Bueno, se dice que si un ejecutivo toma una decisión, es decir, no es un experto en el área, la probabilidad de que se equivoque es un 50%. O sea, que la próxima vez que tengáis que hablar con vuestro jefe, si estáis en una gran corporación, es lo mismo hablar con él y que él tome la decisión que tirar una moneda al aire. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Si la decisión la toma un experto, ese porcentaje se incrementa hasta un 70%. O sea, que lo suyo es que las decisiones se tomen en el nivel adecuado. En estas compañías, una de las cosas que pasó fue eso. Y ahora vamos a hablar de la parte de digitalización. ¿Cuándo diríais que empezó la digitalización? Hi home. ¿Cuándo diríais que empezó la digitalización, más o menos? ¿O empezasteis a hablar de ellos, más o menos? Por aquí, ¿no? Aproximadamente. Pero si la digitalización está impactando a las compañías, para mí la gráfica debería ser algo así. Pero no está sucediendo eso. Es más, parece que a pesar de la digitalización las cosas siguen igual. ¿Lo veis? Este es el Standard & Poor's 500. Es un índice que hay bursátil en Estados Unidos con las 500 mejores empresas en el mercado. Cuando empezaron, en el 1660, las 500 mejores empresas que estaban metidas en ese índice, casi el 50% de las compañías
vivían muchísimos años. Muchísimos más años. Lo que está pasando es que cada vez las compañías duran menos. Y se puede sacar 3 conclusiones principales de esta gráfica. Y no tienen nada que ver con la digitalización. No hay. Esta es una de las primeras cosas que yo creo que nos están engañando. Lo primero, comparado a las compañías que hay en el 1960, en el 1955, es la primera vez que se crea el índice, ¿eh? Antes no había, ¿vale? Con respecto al 2014, el 80% han desaparecido. ¡Fua! Han desaparecido. Gone. Disappear. Vanished into thin air. Lo que se espera es que el 50% de las compañías que estamos trabajando hoy no sobrevivan los próximos 10 años. No por la digitalización, es que se ve. Es que cada vez las compañías duran menos. Y una cosa curiosa, las compañías que han llegado a superar este índice, como por ejemplo IBM o General Electric, sus modelos de negocio han ido adaptándose a lo largo del tiempo. Porque el contexto ha cambiado. La compañía no está haciendo nada que sea exactamente lo mismo, sino que está cambiando. Y otra idea, que la veré después, si las compañías cambian porque su contexto cambia, y aquí es donde entramos nosotros como empleados se requieren diferentes skills y diferentes conocimientos. La vida media a día de hoy de una compañía son 15 años. O sea que si trabajáis en una compañía en 15 años o ha cambiado generalmente su modelo de negocio, la compañía desaparecerá. La compañía, ya no hablamos de nosotros. La tercera parte hablamos de nosotros, a ver qué podemos hacer. Pero la compañía ni siquiera existe. Entonces, la única pregunta que tenemos aquí no es que si la digitalización está quitando puestos de trabajo o está afectando a las diferentes compañías. La diferencia fundamental es si la propia digitalización está eliminando las compañías más rápido. Y esa pregunta todavía no la podemos responder a día de hoy porque no tenemos datos. ¿Es posible que pase o no? Yo no lo sé. Pero desde luego la digitalización no es el causante principal de que se esté despidiendo a gente o muchos puestos de trabajo, porque ya hemos visto que las compañías necesitan más gente, pero necesitan diferentes tipos de conocimiento. Otra cosa es cómo la compañía afecte eso. Yo personalmente entrenaría a los empleados, más que despedirlos y contratar a otros, porque eso no tiene mucho sentido y aparte que no crea riqueza. Vamos ahora a la tercera parte, donde vamos a ver cuál es la naturaleza del trabajo y vamos a clasificar los trabajos, ¿vale? Ya hemos visto la parte de demografía, hemos visto la parte de las compañías y ahora vamos nosotros, que es la parte más importante de la presentación. ¿De acuerdo? Vamos a jugar a las 7 diferencias. Lo primero que me gustaría preguntar es de qué época creéis que son estas fotografías. Más o menos. Finales de 60 y algunas de principios de los 70. Si restáis, no hace tantos años. No hace tantos. Os habéis quedado con esto, ¿no? ¿Cómo trabajaba la gente en aquellos momentos? Ahora voy a mostrar una fotografía o varias, de cómo trabaja la gente ahora. ¿Veis diferencia? Es que no tiene nada que ver. Y han pasado solo 40 años. Los perfiles son diferentes, las herramientas son diferentes, los procesos que utilizan son diferentes. Todo es diferente. Las compañías son diferentes, los espacios de trabajo son diferentes. Entonces, esto es importante. Debido a la demografía, porque la gente cambia y tiene diferentes formas de comunicarse, las compañías han ido adaptándose en el tiempo. Y las compañías tienen que adaptarse, porque ¿quién es el activo más importante de una compañía? Digan lo que digan algunos por ahí. Son las personas. Entonces, si la compañía se adapta, lo que en realidad se está adaptando son las personas. Obviamente se adapta a los modelos de negocio, pero lo que se adapta son las personas. Y ahora vamos a ver qué tipo de conocimientos son necesarios para esta adaptación. Os voy a poner una clasificación. Y esto que voy a poner sí que es típico de la digitalización. Esto sí que no ha pasado. Esto puedo demostrar ahora con datos que sí que pasa la digitalización. No sé si pasará después de la digitalización, pero antes no ha pasado. La mayoría de nosotros aquí, cuando hemos trabajado, ¿qué somos? Yo diría que somos expertos, ¿no? Especialistas. Yo, por ejemplo, he hecho una carrera técnica, la mayoría somos expertos, ¿no? Especialistas, etcétera, llamémoslo como quieras. Es decir, yo tengo un área de conocimiento y dentro de ese área de conocimiento soy muy experto. Otra cosa es que me cambie de área de conocimiento, pero la idea es que siempre nos han enseñado que si yo soy un experto en una cosa, es donde voy a recibir más valor como profesional. Con lo cual siempre nos han dicho el tema de experto. ¿Cuál es la diferencia de un experto y un especialista? Bueno, un especialista, ya sabéis, tiene unas skills muy profundas dentro de un campo, pero su campo es muy reducido. O sea, si yo soy un especialista de informática, soy de informática. Si soy de finanzas, soy de finanzas. Si soy de estadística, soy de estadística. No me salgo mucho del rango, ¿vale?
Una de las cosas buenas que tienen los especialistas es que son reconocidos. Cuando alguien es especialista en algo, se le reconoce. Gente que es muy buena, Einstein es muy bueno en su campo, entonces se le reconoce, son especialistas dentro de ese campo, ¿vale? Pero hay otro tipo de personas que se llaman generalistas, donde lo que tienen es un mayor rango de conocimiento, pero su nivel de conocimiento sobre cada una de las áreas es mucho menor. Estos se llaman generalistas. ¿Quiénes son los típicos generalistas en las empresas? Gerentes de proyectos, todo lo que sea gerente, gestión, etcétera, son. ¿Por qué? Porque el principal valor de esa gente es tomar decisiones rápido. Es lo principal. Por eso este tipo de gente se necesita en las empresas. No estoy diciendo que uno sea más importante que otro, pero se necesita. Esto pasó hasta más o menos 2002-2003. Y en el 2003 hay un nuevo tipo de profesional que no había aparecido antes. No sé si lo conocéis. Se llama versátil o versatilist. Es lo que llaman los ingleses. Este es un tipo de profesional donde, primero, este tipo de profesional tiene que crearse a sí mismo, porque el problema es que necesita mucha experiencia. Y necesita mucha experiencia porque necesita haber saltado de un rango a otro. Y la principal característica de un versátil es que es muy adaptable. Es decir, puede ser un especialista al principio, luego puede ser otro especialista en otro área, puede ser otro especialista en otro área, y al cabo de los años descubre que ha sido diferente especialista en un área, obviamente pierde ese nivel de profundidad con los diferentes conocimientos, pero es capaz de moverse muy bien. Esto lo ideal es que fueran middle managers, pero generalmente no pasa con esto, ¿vale? Voy a comparar la fuerza de trabajo que había en el 2016 con respecto a la del 2020. Fijaros que aquí están los especialistas, el 37% de la población, generalistas un 26%, versátiles 21%. Ya teníamos un 21 ya en el 2016. Ya te digo, en el 2003 teníamos 0. No existía este tipo de profesional. Esto que pone Limited Capacity son gente que acaba de entrar en el puesto. O sea, no es que tenga ninguna capacidad especial, sino son gente junior simplemente. Entonces no se consideran. Si son gente junior, no se considera. Si comparamos 2016 con 2020, las únicas profesiones que consiguen más puesto de trabajo son los versátiles. Es decir, mucho menos especialistas, menos capacidad limitada, más versatilidad y menos generalidad. ¿Me podéis decir por qué en la era de digitalización lo que más se busca es la gente versátil? Es una consecuencia directa. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa al entorno? Justamente, ahora mismo todo está hiperconectado. Entonces, al estar todo hiperconectado, tú necesitas gente, no que sea generalista porque se va a perder, pero necesitas gente que sea especial en cada una de las áreas y sea capaz de adaptarse. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero una plataforma y esta plataforma no funciona, yo necesito que alguien me diga, no, esto no funciona ya aquí. Pero necesito que tenga el suficiente conocimiento técnico para poder pivotar. Y esta gente no son generalistas, estos no son los CEOs de las compañías, no son los presidentes de las compañías. Conocimiento limitado. Son gente que, cuando tú entras en una empresa, el primer día está de project manager, pero el segundo día dice, mira, tienes que ser el especialista en base de datos, y se va especialista en base de datos. Se empolla los libros, emplea los cursos, es ya el especialista en base de datos. No tiene tanto nivel de conocimiento como alguien que es experto, pero ese tipo de adaptabilidad es lo que más se busca. Y además hay una cosa importante, si alguno habéis estado buscando trabajo, que entiendo que todo el mundo hemos estado buscando trabajo, estamos activamente buscando trabajo, ¿os dais cuenta que cada vez los job profiles, los perfiles que donde se pone la descripción, perdón si alguna vez me sale en inglés, son cada vez más genéricos? ¿No habéis notado por qué? La razón es muy simple, porque las empresas no buscan un chico que haga A, B, 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 C, llegue las 8 horas y no, quiere alguien que sea mucho más adaptable. Entonces, los perfiles son como... yo no tengo job profile definido en mi compañía. Supuestamente soy el responsable de estrategia, lo cual soy, pero a veces tengo que actuar como project manager, otra vez tengo que estar en el negocio y hacer como business partner, otra vez tengo que hacer marketing a mi responsable del departamento. O sea, tengo que estar variando y es lo que se me pide y es por lo que se me paga en el fondo. Se paga a la gente más en este tipo de entornos ahora mismo, en el tema de la versatilidad y adaptabilidad, más que en el propio conocimiento que tú tengas. Y eso lo habéis visto muchas veces en Google. Al principio tenían unas entrevistas enormes de expertos con un montón de cosas. Ya hace poco ha salido el director de recursos humanos de Google y ha dicho que eso no valía para nada. No sé si lo habéis visto, ha habido varios artículos. Lo que te dicen principalmente es que lo que están buscando es gente que pueda aprender. Porque como habéis visto en el vídeo, el conocimiento
si tú estudias en una carrera el primer año, la mitad del conocimiento está fuera, ya no es válido en el tercer año de carrera. O sea, que imaginaros un profesional. O sea, es que no tiene sentido. Lo que quiero buscar es alguien que esté continuamente aprendiendo, ¿vale? No estoy criticando aquí los modelos educativos, que esto sería otra charla, ¿vale? Esto de las skills que hemos dicho antes, esto del tipo de conocimiento, las habilidades, está justamente relacionado con esto. Si echáis un vistazo a las ofertas de trabajo, la mayoría son versátiles. Lo que se busca son gente versátiles, mente que sea adaptativo, menos perfiles de nuevas áreas, como por ejemplo data science, etcétera, donde tienes que tener un conocimiento muy matemático. Pero de forma general, lo que se busca en las empresas, lo que están buscando ahora, son gente versátil. Vamos con otra clasificación. Y esta clasificación sí que es lo más sorprendente de toda la charla. Hemos visto que ya había cosas que no funcionaban muy bien con el tema de la digitalización. Entonces, imaginaros que podemos clasificar las profesiones en cognitivas o manuales. Siendo cognitiva, gente que emplea la cabeza, necesita pensar ciertas cosas para desarrollar su puesto de trabajo, o gente que es manual, que necesita sus manos, principalmente, para desarrollar todo el trabajo que tienen que hacer a lo largo de su jornada laboral. Y pensemos, si lo que está haciendo, da igual que utilicen la mano en el cerebro, siempre es lo mismo, o lo que está haciendo son cosas diferentes cada día, por lo menos pequeñas variaciones. Obviamente lo que voy a poner aquí, tipo de profesiones, es general. Esto en el fondo son actividades. Pero lo que puedes decir es, si una profesión tiene muchas actividades de ese tipo, el 80% de tu trabajo es rutinario y manual, entonces deberías estar aquí. ¿Vale? Si utilizas mucho la parte del cerebro, es una parte cognitiva, algo que nos ha dado la evolución, y es rutinario, generalmente son trabajos administrativos, relacionados con ventas, relacionados este tipo de cosas, donde tú vas y efectivamente porque necesitas hacer ciertos cálculos, pero de forma general siempre hacer lo mismo, gestión de albaranes, gestión de facturas, todo este tipo de procesos que se realizan en la empresa, generalmente son trabajos cognitivos y rutinarios, porque siempre hace lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si son cognitivos y no rutinarios, aquí ya empezamos a cambiar un poco. Es generalmente temas de gestión de riesgos. Tengo que pensar qué voy a hacer. Tengo que accionar, reaccionar. No siempre reacciono de la misma forma, porque mi contexto suele cambiar. Entonces, este tipo de posiciones las vamos a clasificar como cognitivas y no rutinarias, ¿vale? Profesiones que son manuales y rutinarias. Pues toda la parte de producción, transporte, construcción, este tipo de gente que siempre está haciendo lo mismo. Apretar tuercas o etcétera, o haciendo procedimientos, siempre está haciendo lo mismo. Y para eso necesita usar las manos. Y luego tenemos el último tipo de gente, donde es manual, pero necesitas emplear. O sea, perdón, es manual, pero son no rutinarios. Como por ejemplo, la mayoría es el sector servicios. Ahí he puesto un camarero porque es el ejemplo típico. No siempre hacen lo mismo. Puede haber situaciones, se puede caer el vaso, etcétera. Tienen que ser un poquito adaptables en esa parte. No siempre hacen lo mismo, ¿vale? Y aquí empiezan a ver las sorpresas de la digitalización. De nuevo, la digitalización empieza más o menos aquí. Pero esta gráfica, que viene del departamento del US Bureau, viene de Estados Unidos, que indica el porcentaje de población activa. La suma de los dos porcentajes, entre rutinarios y no rutinarios, obviamente son 100. Desde el 75 al 2015, las ocupaciones que se consideran rutinarias, da igual que emplees la mano, están bajando. Bueno, pero no por culpa de la digitalización. Correcto. Vale. Son los puestos que están Correcto. desapareciendo Lo que quiero, por la automatización. ahí está. Lo que quiero decir con esto es que si hubiera una digitalización y realmente tuviera un impacto en esto, aquí hubiera una caída bastante alta y no lo hay. Es decir, siempre está bajando. O sea, primer mito. La digitalización no puede estar acelerando, pero la destrucción de puestos de trabajo en tareas rutinarias ha sido siempre más o menos una curva descendente. Y fijaros que todo lo que sea no rutinario, da igual que sea manual o sea cognitivo, empiezan a subir. ¿Sabéis qué son las barras grises? Las barras grises, estas barras grises que hay aquí, ¿sabéis lo que son? Recessions, inflections. Eso es lo que hay. Y casualmente, ¿qué pasa cuando hay una crisis o hay una inflación o hay una recesión? Que esto sí que se acelera. O sea, cuando hay una crisis, sí se acelera. Es como si se limpiaran los puestos de trabajo. Es un poco triste decirlo, pero es así, es lo que está pasando. Desde el momento que tengamos datos, es lo que pasa.
primer consejo de la charla. Si llegáis al trabajo y siempre hacéis lo mismo, tened cuidado porque vuestro trabajo puede tener tendencia a desaparecer en un futuro muy próximo. Por automatización, y ahora viene un nuevo amigo que se llama Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, donde son capaces de automatizar tareas que no son manuales, sino son cognitivas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a dividir los 4. Y esto para mí sí que es mucho más importante. El eje de la SIS no es el porcentaje, cuidado, es el número de personas. Fijaros los rutinarios que más o menos es estable. Si el número de personas es estable y hemos dicho que cada vez hay más gente, ¿qué es lo que está pasando al porcentaje? Está bajando. Entonces, en el fondo, cuidado con las tareas rutinarias, porque se requiere el mismo número de gente, pero en realidad cada vez son menos. En cambio, todo lo que sea no rutinario y manual sí que está creciendo en un mundo. ¿Por qué? Por el tema del sector servicios. Hay muchas tareas que es necesario hacer, que las requiere un humano, porque percibimos valor si la hace un humano. Son tareas que no son rutinarias, no son rutinarias, pero no se necesita demasiado, digamos, cerebro para llegar a cabo. Y el problema de las no rutinarias cognitivas es que si echáis un vistazo a todas las ofertas de trabajo, si hacéis esta clasificación en la cabeza, lo curioso es que estas ofertas son las que tienen más demanda, requieren una mayor educación y tienen una mayor compensación económica. Punto. Entonces, si estáis buscando algún tipo de trabajo para hacer esto, intentad, si queréis, que luego esto no quiere decir que estas sean más importantes que otras o no, pero está claro que esto tiene una tendencia positiva. Y esto no tiene nada que ver tampoco mucho con la digitalización, porque empieza aquí. Entonces, si os fijáis, tampoco no pasa esto. ¿De acuerdo? Tengo datos de Estados Unidos, pero la he quitado, pero voy a poner Europa. La Unión Europea publica mogollón de estadísticas demográficas. Lo divide en empleos muy pagados, empleos con alta remuneración, empleos medios y empleos que no pagados, de baja calidad, donde reciben muy poco sueldo. 1.000 euros, 1.200 euros, en fin, ese tipo de empleos, ¿no? Fijaros los porcentajes que hay desde el 1993 hasta el 2010. Los empleos que están mejor pagados suben un 5,62%. Justamente los del medio son menos 9, han perdido casi un 10%, y el resto lo pagan los empleos que no están bien remunerados. Si con la clasificación que teníamos antes la mapeamos aquí, hay una cosa súper curiosa. Y es que prácticamente menos 2 o 3 profesiones pasa esto. Las profesiones que están mejor remuneradas son las que no son rutinarias y requieren el cerebro. Se mapea prácticamente igual. Si echas un vistazo a las profesiones y las clasificas, esto viene de la parte de la Unión Europea, no es algo que haya hecho yo, pasa eso. Entonces, cuidado, porque si vuestra profesión o a lo que queréis dedicaros es un tipo de este tipo de profesiones, esto es una tendencia, son datos. ¿Podéis dedicaros a ellos o no? Y no quiere decir que un profesional que esté aquí no quiere decir estar magado, pero estas son las estadísticas. De forma general, si queréis un sueldo mayor, deberíais dirigiros a este tipo de trabajos. ¿Vale? ¿Lía? Este es de Europa, en Estados Unidos es exactamente lo mismo. De LATAM no tengo datos, porque los gobiernos no suelen publicar mucho este tipo de informaciones, por desgracia. Pero más o menos es lo mismo. De por sí en Estados Unidos es mucho más fuerte este tipo de descenso, ¿vale? Si queréis ver si vuestra profesión va a estar afectada por esto de la digitalización, hay una página que a mí me gusta mucho, que es esta, la de Will Robots Take My Job. La han puesto robots, pero bueno, en el fondo es una consecuencia de la digitalización, Machine Learning, etcétera. Donde tú pones tu profesión, es un estudio que se hizo en Estados Unidos, y las profesiones, es verdad que solo es en Estados Unidos, pero las profesiones son en general. Entonces, si tú pones tu profesión, te dice el porcentaje de riesgo que tiene esa profesión. El estudio lo que determina es que el 47% de los empleos actuales están ahora mismo en riesgo de ser automatizados. Y no digo todo, porque al final hay muchas actividades. Pero si haces en tu trabajo tareas que son rutinarias, cuidado, porque esas tareas seguramente te las quiten, las haga un robot, las haga un algoritmo, etcétera, mientras que tú sigas haciendo. Pero esas cosas se van a ir quitando, ¿vale? Bueno,
Hay algunos que te dicen que están condenados, otros que los robots están metiendo, y esto es lo que os he dicho, el 47%. He mirado la profesión de Julián. La profesión de Julián pone totally safe. Su porcentaje es 0,94%. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace Julián, que es un coach, es muy adaptativo y trabaja con humanos. Es súper difícil que un algoritmo a día de hoy pueda hacer esto. O que un robot te pueda enseñar empatía. Es muy complicado. De por sí se espera un crecimiento de un 10%, Julián. Vale, pero podéis poner ahí vuestra profesión. Hay de todo, hay muchas. Si hacéis varios roles podéis ponerla. Pero tened cuidado con esto, ¿vale? Y esto va a llegar. Y esto sí que depende mucho de la digitalización. ¿Qué tipo de causas hay? Pues como os he dicho, IoT, robotics, machine learning, todo este nuevo tipo de ciencias, lo que están haciendo es todas las tareas que son rutinarias, tanto requieres pensar la cabeza como si requieres pensar como si requieres usar las manos serán robots que serán controlados para al final por algoritmos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay ahora mismo la parte de tareas administrativas que están haciendo muchas empresas. Hay una nueva tecnología que nosotros estamos probando, llamada RPA, Robot Process Automation, que lo que te hace es simular exactamente lo que hace un humano. Abre una aplicación, copia esto, este es el albarán, esta es la factura, lo muevo aquí, ya. Pero hace exactamente lo mismo. Si el usuario tiene que ver algo o pensar algo con el cerebro, lo que se le dice es al usuario, ¿qué haces cuando una factura no concuerda con la parte del albarán? A delivery note is different than an invoice. Pues lo que haces, no, yo lo que hago es comprobar, pero me fío más de este sistema. O sea que siempre hacen lo mismo. En el fondo no piensas. Entonces eso se programa. Entonces, cuidado porque esto está sucediendo en las empresas, porque hay mucha presión de la optimización de costes. Y hay mucha más presión en empresas donde los CEOs de las compañías, como os he dicho, están más arriba. Porque lo que se han dedicado a su generación principalmente es ahorro de costes. Cuando es un poco curioso, tú ves las 10 mejores compañías y ¿por qué destacan esas compañías? Porque son muy innovadoras y muy adaptables. Pero si quieres una compañía que sea muy adaptable, ¿a quién tienes que contratar? A alguien que sea muy adaptable. Y de forma general, 50, 60 años, 70, es muy difícil que sea adaptable. Esto lo voy a enfocar desde el punto de vista de IT, que es Information Technology, la parte informática que yo conozco. Pero a mí me gusta mucho la clasificación que hacen estos analistas que vienen de CEP, ¿vale? Lo que te dicen es que las profesiones que tengan que ejecutar algún tipo de proceso de negocio dentro de la compañía y tengan que hacerlo, porque tengan que hacerlo, como por ejemplo facturación es un rollo, pero todo el mundo tiene que facturar porque obviamente tiene que venir dinero a la empresa. Generalmente serán externalizadas. Pues son tareas raras. Entonces la empresa no proporciona, porque no proporciona nada. Digamos que es un factor higiénico. Yo tengo que facturar, pero si facturo muy bien, es que facturar muy bien, como no tenga diferente color en la factura, es muy difícil. No sé, por mucho que facture muy bien, yo tengo que facturar lo que tengo que facturar, ¿vale? O esa profesión desaparecerá, el modelo de negocio cambiará, con lo cual ya no será externalización, sino será desaparición. Entonces, esas son las profesiones desde el punto de vista de IT, pero podéis comprobar dentro de vuestra compañía, de vuestro modelo de negocio, qué tipo de cosas son externalizables, son cosas que tiene que hacer la compañía, porque tiene que hacerlas, pero generalmente no contratan a nuevos empleados. Aunque sea inconscientemente, esto es lo que hacen las compañías. Luego, posteriormente, en el rango de la valoración, existe un segundo grupo donde son roles que se transforman. En el caso de IT, por ejemplo, el tema de la seguridad. Antes, donde teníamos los servidores y los datos, los teníamos en las compañías y no entraba nadie. Pero ahora, ¿dónde están los datos? Es que los datos de los clientes de mi compañía no los tiene de mi compañía, están en Facebook, están en Twitter. Entonces los datos están fuera. Como muchos de los datos están fuera y los propios clientes ejecutan procesos de negocio fuera, porque antes de contratar algún servicio comprueban los foros, yo tengo que estar vigilando eso. Entonces, cuidado con qué información se expone en las empresas. Entonces, la seguridad sigue siendo importante, pero su rol cambia. Antes era muy fácil, porque poníamos firewall o, digamos, protecciones dentro del data center. Quien no entraba, no pasa nada. Eso sí, quien entraba se comía todo. Ahora no, la cosa es diferente, porque tenemos algunos servidores que están en la nube, algunos portales que están fuera. Entonces, el rol de la seguridad sigue siendo importante, pero va cambiando. Luego hay unos roles que crecen, que son los roles que prácticamente las compañías, en el caso de IT, han aparecido en los últimos 2-3 años y lo que hacen es crecer. Son roles generalmente nuevos, de hace 4 o 5 años, que hace 4 o 5 años no existían y lo que hacen es crecer. Yo, por ejemplo, las últimas, donde estoy trabajando ahora, que son responsable de estrategia, y anterior, que era Enterprise Architect dentro de Wholesale Lafarge,
Mis profesores no existían 5 años antes de que yo aplicara. No, es que no existían. Nadie se planteaba en el 2000 que hacía un estratega, ¿no? No tenía mucho sentido. Y un arquitecto empresarial tampoco. Entonces se fueron creando y obviamente no hay una carrera de arquitecto empresarial. Entonces yo tuve que aprender ciertas habilidades para intentar hacer mi trabajo lo mejor posible. Y luego, por último, hay nuevos roles que son los roles que están apareciendo ahora. Que, por ejemplo, en el caso de la informática, son gente relacionada con nube, arquitectos de nube, servicios, user experience. Nadie se ha preocupado nunca de las user experience hasta que hemos tenido las apps. Si alguien trabaja en una gran empresa o trabaja en una gran empresa, cuando hay un nuevo sistema informático, ¿qué es lo que pasa? Que nadie se entera. Un horrible. Tú se ve que lo has vivido, porque te entregan el manual, el train, o sea, un infierno. Pero ¿cuántas veces has visto la ayuda de una aplicación? Nunca. Tú has abierto la aplicación y la aplicación funciona. Porque intuitivamente tú sabes cómo manejarte. Eso te lo hacen son expertos en experiencia de usuario, en dónde colocar las cosas, etcétera. Eso no existía antes y ahora sí. Antes había mega aplicaciones y ahora lo que se lleva son aplicaciones pequeñitas. Muy fáciles, pero pequeñitas. Entonces todos tenemos en nuestros móviles 200 aplicaciones, pero sabemos utilizar. Importante, en el caso de IT, muchas de las funciones o desaparecerán o las asumirá el negocio. Si al final, y esta es la conclusión que yo tengo, es si tú fueras el CEO de tu compañía, ¿tú te contratarías a ti mismo? Y no porque tú seas bueno o no, sino el trabajo que tú estás haciendo realmente genera un valor a la compañía. Si la respuesta es no, es cuestión de tiempo de que alguien se dé cuenta. O el propio CEO o alguien que venga de fuera. O alguna consultora de estos y te ponga a tequer y me dice, oye, este tío es más barato si lo llevas a India. Porque el valor que tú proporcionas es diferente. ¿Entendéis? Aparte de todas las conclusiones y recomendaciones que hemos ido dando, para mí esto es importante. Hay cinco características principales donde si tú más o menos las cumples, la cosa te va a ir muy bien en los próximos 10-20 años. Después de la digitalización, no lo sé, lo mismo yo no estoy aquí o ninguno de los que estamos aquí estamos. Pero lo primero es algo general, es la excelencia. Siempre se tiene que buscar la excelencia, siempre tienes que ser el mejor profesional que hay. Y la razón es principalmente por el vídeo que había antes. Había un vídeo que estaban comparando los estudiantes de Estados Unidos con gente que se estaba sacando el doctorado en la India. Son 4 veces más. O sea, yo salgo de estudiante de Estados Unidos, hola, ¿qué tal? Soy el mejor. No, pero es que en la India hay 4 tíos como tú que han hecho el doctorado y han sacado cum laude. O sea, no eres el mejor. Entonces, la única forma que tienes de hacer eso, aparte de ser adaptativo, es que hay que darse cuenta de eso. Es que hay gente que siempre es mejor que tú y por defecto siempre deberás estar en la media. Entonces, si siempre intentas dar lo mejor de ti, eso al final se va a notar. Aunque estés haciendo facturas. Entonces, cuidado porque la excelencia siempre hay que buscarla. Esto es con respecto a los Jobs Profile, lo pregunto. Role is context based. Cuando digo, es que muchas veces cuando tú llegas a las compañías, antes eras project manager y solo hacías proyectos. Antes era un especialista de base de datos y solo hacía. Antes era financiero. Y ahora no, ahora la cosa cambia. Ahora te llega un proyecto y te dice tu jefe, oye, estás asesinando este proyecto 3 meses y tú. No sé ni cómo gestionar riesgos. No tengo ni idea cómo gestionar riesgos. Bueno, pues habrá que aprender. No hay otra. Entonces, los profesionales que su rol sea mucho más adaptativo tendrán muchas más posibilidades de sobrevivir en este entorno. Y os digo que la razón principal porque hoy estamos aquí, después de los 50.000 años atrás de los monos, obviamente es por nuestro cerebro, pero principalmente es por nuestra capacidad de adaptación. La diferencia es que nosotros hemos adaptado el entorno a nosotros en vez del entorno a nuestra especie. Ha sido diferente, pero lo principal que nos diferencia es la capacidad de adaptación. En las empresas es exactamente lo mismo. Esto lo habéis vivido seguro. Los que habéis empleado en grandes empresas, cuando vais un papel a alguien y dice esto no va a funcionar. No, mira, es que tengo que comprar este boli. Y te dice el otro, no, tienes que rellenar todos estos papeles. Tú dices, pero, ¿qué es un boli? No, pero es que tiene el mismo proceso que todo. En mi empresa, por poner un ejemplo, el departamento de compras es único, tiene los mismos procesos para todo. Da lo mismo que compres un boli que un reactor nuclear. Hay algunas cosas más ligeras, pero para que entendáis la diferencia. Entonces, ostras, la idea es que si yo soy un profesional, que sé exactamente qué es lo que quiero llegar a ser, el proceso es simplemente una herramienta. Entonces, si veo que el proceso no tiene sentido, porque no voy a conseguir realmente lo que quiero, pues tendré que cambiar de proceso. Aquí viene la diferencia entre un profesional que esté orientado a proceso y un profesional que esté orientado al valor que da. Yo muchas veces
pregunto, yo es que soy un poquito... pero en mi empresa muchas veces los procedimientos que digo, ¿esto nos obliga a vender más gas y electricidad? Claro, la gente se me queda así como, no, pero es que hay que hacerlo. Uf, hostia, lo de que hay que hacerlo no vale. Hay que hacerlo hasta ahora, como dice Julián. Hasta ahora. A partir de aquí vamos a cambiar. Pues no tiene sentido. La velocidad del mercado, y esto sí que es verdad, y uno de los primeros pioneros ha sido Apple. Apple lanza los productos el primero... Al principio sí, ahora ya no, ¿vale? Pero al principio, en la parte del iPhone. Al principio lanzaba todo, al principio. Aunque el producto era una mierda. Yo tenía el primer iPhone porque estaba trabajando en Estados Unidos y es que era malo, pero molaba. ¿Qué han hecho? Han hecho iterando. Entonces, lo que están haciendo las empresas, justamente las empresas digitales o las empresas que tienen profesionales mucho más digitales, lo que están haciendo es, yo prefiero sacar un producto al mercado, un producto mínimo viable, que la gente por lo menos tiene las características básicas, y una vez que las tenga, yo lo que hago es iterarlo. Entonces, aquí me raya a mí, porque yo no soy de esa generación, yo soy de la X. Entonces, a mí me han enseñado que cuando tú hacías gestión de proyecto, cuando tú construías un coche, tú te tirabas 6 meses planificando una cosa, luego lo ejecutabas y al cabo de 2 años tenías el coche perfecto. A mí me lo han enseñado. Y ahora resulta que no. Es que ahora la gente lo que quiere es ya la cosa más rápido y luego lo iteramos. Si no funciona, da igual. Entonces, claro, cuando un millennial, que es más del 50% de la población, como hemos dicho, te dice que es que le da igual, lo importante es que tenga él la dopamina para poder usar el producto que tú quieres, entonces lo que hay que hacer es hacerlo. Por eso las empresas están triunfando en esto, porque ese modelo ha cambiado. ¿Los productos y servicios son perfectos? No, no lo son. Es que los clientes no piden eso, a no ser que estés en otra generación. Entonces a nosotros nos pasa mucho con este tema de metodologías ágiles, tema de diseño, no sé qué. Hay algunos proyectos que tienen sentido, como por ejemplo construir un puente, no vas a ponerte de forma agile, no, cojo 2 piedras, que pase un coche y se hace el no, eso no. Eso no tiene mucho sentido. Pero para otro tipo de cosas, como las apps, donde no son aplicaciones o servicios de misión crítica, tiene mucho sentido. Y por último, y esto es importante, es, a pesar de que yo sea un profesional dentro de mi área, como tengo que ser un poco adaptable, tengo que saber cuál es el negocio. O sea, a pesar de que yo esté muy alejado de lo que significa el negocio, tengo realmente que saber de qué va el negocio. Porque serás un profesional mucho más valorado dentro de tu empresa y fuera. Uno de los mayores beneficios que tenemos los profesionales de IT es que yo cada vez que me cambio de trabajo, por casualidad o porque lo he decidido algunas veces, cambio de sector. Entonces yo conozco muy bien el sector farmacéutico, el de la construcción, el de la consultoría, de oil and gas, etcétera. Entonces eso te enriquece mucho como profesionales. Quizás las empresas que tengan un CEO solo tengan en cuenta la parte de la experiencia, pero de forma general es algo que te enriquece como profesional, ¿vale? Y por último, esta frase me gusta mucho, pero porque soy un trekkie. Esta frase la dijo Jean-Luc Picard, no la dijo el otro capitán que no me acuerdo cómo se llama ahora, el de Spock, no me acuerdo. El Capitán Kirk, ¿vale? Pero sí que me gusta porque yo no sé exactamente qué es lo que vendrá después de la digitalización. Pero esto puede ir un poquito por ahí. Si os fijáis, la mayoría de los productos y servicios que se están vendiendo ahora no son físicos realmente, sino que tienen como diferentes capas. Te dan analíticas o te dan esto, no sé si lo tenéis, pero en el fondo esto cuesta así 150 euros, etcétera. Pero lo que te dan es un servicio. Te analizan cuánto duermes, cuánto estás despierto, cuándo estás estresado, etcétera. O sea que lo que está manejando es la información. Lo que se espera en un futuro, esto no sé si lo veremos, por lo menos muchos de los que estamos aquí, es que hay una economía basada en conocimiento. Es decir, en función del conocimiento que puedas aportar, o en función del conocimiento que tú puedas absorber, serás un profesional más o menos valorado. Aquí lo que dice el Capitán Picard en el siglo XXIV es que la riqueza no existirá como tal. Trabajamos, y a mí esto me gusta, trabajamos para mejorarnos a nosotros mismos y al resto de la humanidad. Porque las necesidades básicas las tenemos. Obviamente esto es una utopía y no, con algunas filosofías tipo capitalismo no va muy bien, ¿vale? Pero la adquisición de la riqueza no es la fuerza motriz de toda la humanidad. Y esto es todo lo que me gustaría contaros. Bueno, yo sí voy a esperar. Yo no sé lo que vivirás tú. Yo espero. yo espero vivir. Y esto es lo que me gustaría contaros. Entonces, las principales ideas que me gustaría, aparte de todas, es, yo creo que la digitalización sí que es verdad que está suponiendo un cambio en los hábitos entre los productos y los servicios, pero también os digo que no se engañen. Este tipo de tendencias ya existían antes y lo que están haciendo ahora, y no está demostrado todavía, es simplemente acelerarlo. Hay muchos puestos de trabajo, pero que se cubren
con un modelo, por ejemplo, educativo que no es ahora. Nosotros lo que hacemos es estudiamos 5 años y ese conocimiento hasta que nos muramos es igual, pero es que ya no funcionan las cosas así. Entonces, como no funcionan las cosas así, tenemos que cambiarlos y la única forma es, tenemos que estar reciclándonos y adaptándonos continuamente. Esto, de todas formas, es una decisión personal. Cada uno puede poner lo que quiera. Lo que os digo es que estos son los datos, y son datos que he cogido de Estados Unidos y Europa, pero prácticamente son iguales para todo el resto del mundo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahora, si quieres, iniciamos el debate. La idea... Ponte aquí. Voy a mover por aquí. Voy a beber un poco de agua, perdón. Tenemos una especie de experimento que se llama, le voy a decir a Miguel Ángel que me recuerde, Fireside Chat, los nativos. Entonces, bueno, no sé si conocéis, ¿se habéis visto alguna vez en una desconferencia? En vez de conferencia, desconferencia. Bueno, pues las desconferencias son mucho más divertidas porque la idea es que no venga aquí nadie a dar la chapa, como decimos en español, sino que hagamos un poco por los últimos minutos entre todos, ¿no? Y que provoquemos un poco el diálogo, ¿no? Yo ya tengo una pregunta preparada. Venga. Porque, bueno, pues yo no me considero... De hecho, ha habido personas que nos han escrito por el título de la charla. Esto es muy fuerte. Yo lo he visto, sí. Directamente diciendo, yo ya estoy muy mayor para esto, ¿no? Me ha quedado como shock. Sí. Eso es verdad, están los comentarios de la invitación, si ves que hay gente que y han sido 2 personas, no una. Lo interesante es que, bueno, pues yo estoy viendo que, por ejemplo, pues la gente joven se maneja digitalmente ya, pues a una velocidad que yo la verdad pues no doy abasto. Entonces, el otro día hablando con Julián, el tema este de la infoxicación, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque yo creo que si estamos aquí porque todos queremos, pues oye, ir al ritmo, ¿no? Pero bueno, el ritmo es la nave espacial y si uno va corriendo, la información ya he visto que se genera a muchísima velocidad. Entonces, un poco la pregunta es, bueno, ¿qué hacer con la infoxicación? ¿Qué puede hacer uno con la infoxicación? ¿Qué hace uno cuando se levanta por la mañana y tiene millones y millones de cosas interesantes para su carrera profesional, para la información que tiene que procesar? ¿Cómo filtrar todo eso? Sí. Eso no sé, pues te hago la pregunta a ti, pero Sí, bueno, la respondo yo, pero me gustaría que respondierais a vosotros. Bueno, este tipo de problema no lo tiene toda la humanidad, la tiene la generación Y y Z. De por sí yo soy la última generación que no va a tener ese problema. Alejandro, aunque lo diga así, tampoco lo tiene. La principal diferencia es que, debido al sistema educativo que hemos tenido, nosotros somos muy analíticos. Las carreras que hemos tenido son muy analíticas. Entonces, como cada vez que necesitamos algo no había Google, hemos tenido que recurrir a enciclopedias, a personas expertas, etcétera. Entonces, para mí, naturalmente, es muy fácil para mí discriminar, porque es algo que es muy natural en mí. Personas que tienen desde 35 a 45 años, 50, es muy fácil. Incluso la gente que es posterior a mi generación, como podéis ser vosotros, es incluso más fácil. Mira, no me interesa, no, es que es un niño, no me interesa. Puede ser buenos o no discriminan información, pero son muy buenos discriminando. El problema que yo le veo, por ejemplo, a mi hermana, que es una generación posterior, es que no es capaz de detectar las opiniones que son de expertos de las opiniones que no lo son. Yo no te pude decir, porque para mí me sale naturalmente. Yo creo que al final, como todas las cosas que nos pasan, si hay una habilidad que tú no tienes, al final tienes que ser activo en hacerla. Entonces, el consejo que yo les daría es que tienes que ser activo filtrando ese tipo de informaciones. Si hay algo que no te interesa, al cabo de 2 o 3 semanas deberías filtrar esa información. Eso es lo que yo le diría a las generaciones posteriores. Aún así yo recibo mucha información, pero al final es tanta información la que recibimos. O sea, la información que yo he tenido que manejar para hacer esta presentación es que es inmensa, hasta que tú al final encuentras qué es lo que quieres comunicar. Pero para mí lo más difícil de la presentación, lo mismo no es eso, es quizá hacer las transparencias, cosa que si se la das a un millennial te la hacen 20 minutos. Pues es capaz de hacerlo más cosas. Entonces, cada generación tiene diferentes puntos de vista. Para mí no es un problema, pero yo sé que para otras generaciones sí que lo son. ¿Alguno de vosotros qué táctica utiliza para eso, para afrontarse con el exceso de información? Si puede, porque es muy conectada, ¿verdad? Bueno, de la información, digamos,
pues, noticias y todo esto, pero yo, por ejemplo, el ejemplo de mi trabajo, o sea, llevo muchísimo tiempo pues, intentando reciclar, o sea, aprender cosas nuevas, porque yo veo todo esto, y llega un momento que es que tengo que aprender de bases de datos, de no sé qué, de lo otro, de redes. O sea, llega un momento que es como decir, no, o sea, si busco un dato, voy a una página, encuentro un dato, esa página te deriva a otra información que te gusta, o sea, es como decir, cortar. Pero no tengo que cortar, hoy voy a ver este tema de base de datos y voy a ver esto, cómo lo hago. Y solamente me centro en eso, en cortar. Es como ser muy radical, porque si no, no das abasto. Sí, interesante. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, y lo siento porque mi español no está perfecto, pero suficiente. Yo creo que, bueno, en mi experiencia, por ejemplo, yo recuerdo yo uní Facebook en 2006. Sí. Ahora yo no uso, porque para mí es muy difícil para concentrar, para ver cosas que tú quieres ver, tú quieres leer. Yo creo que en el futuro vamos a ver gente en comunidades que quieren desconectar a todo. Para él, sí, esa es la tendencia, pero yo creo que es como a backlash. Gente que yo no quiero nada, yo voy a desconectar todo. ¿Alguno ha hecho alguna dieta? A mí me encanta su comentario, Sí. porque entre él y yo hay X. ¿Ok? Y yo digo, pero la gente tiene tanto tiempo para escribir todo esto y además leérselo. O sea, que desconectas, claro. Yo que tengo es un problema, también es ocurrir de la gente a diferentes años. En mi español no es bueno. Es que, por ejemplo, los jóvenes son de 20 años. Les gusta mucho. Les gusta enseñar todos, porque para los jóvenes enseñar es feliz mucho. Pero cuando la gente conoce muchas cosas, es volátil, es como después de 5 años no le gusta Facebook, porque no es interesante para ti. Pero Facebook es social media. Social media es para la gente social, es una manera para la empresa, para la gente transfer information. No es como la gente para ti, no. Es la gente más mayor en general. En general. En general, la información. Por ejemplo, elige información y también hace leer costumbre de leer Harvard Business World es como diferente, no es solo Facebook. Facebook es solo para los jóvenes, es media. También yo tengo economía, show economía, es ahora en China y en Asia es muy popular esa idea. Hay muchos ahora en Madrid, yo no necesito esto. Porque en Asia, aquí también en Shell's Cars, los coches es ahora, pero en Asia, en China es más, Shell's Bike, todas las cosas ahora es Shell economía, pero ¿es el futuro o no? O solo pasa 5 años, es una pregunta. No seguro cómo es de eso. Muchas gracias. ¿Más comentarios? Domingo, Sí. Dale, que te escuche, que hay gente conectada. Muy bien. Bueno, lo primero, felicitarte por la impactante presentación que has hecho. Hay muchas presentaciones que tienen unos títulos muy atractivos, esta lo tenía, pero realmente... Título suyo. Dijo, mete caña, por eso no somos pocos. Es, bueno, que aclara y desmonta mitos, cosas que tenemos ahí como unas ideas, y a mí me las has aclarado bastante, ¿no? Yo ya no sé en qué categoría estoy, desde luego soy veterano, se nota, ¿verdad? Y yo soy el tema digital me encanta porque de alguna manera siempre lo he más o menos estado, y actualmente lo que hago es buscar como un equilibrio de no querer estar ahí a la última, pero tampoco decir me gusta.
Y entonces, la verdad que cuesta de alguna manera situarse, ¿no? Porque cualquiera de las, por ejemplo, redes sociales, yo tengo una página y todo, casi por estar al día. Me ayuda gente y he trabajado ese tema de posicionamiento, casi por curiosidad, porque en realidad no lo necesito, que es lo mejor que, ¿sabes? No lo necesito, y lo que hago es entretenerme aprendiendo y conociendo. Luego dice, páginas Facebook necesitan, no solamente ya, sino incluso con un enfoque profesional para llegar a segmentos y demás. Bueno, de momento me doy de alta, empiezo y me encuentro, seguramente podré parametrizar la aplicación, pero todo lo que recibo, incluso de gente que conozco, ese mensajito de has cambiado su estado. Y a mí qué leche me importa que haya cambiado su estado, así de entrada, ¿no? O fotos sin parar de ha añadido una foto, total, que es como spam puro, ¿no? LinkedIn. Bien, ya tengo 500 y pico seguidores, lo cual me parece un buen número para mi generación, ¿no? Entras ahí y hoy hay cosas interesantes. Todavía no me manejo para las cosas que me atraen, soy incapaz de volverlas a localizar. Me han dicho, si lo ponen recomendado, quizás. Pero bueno, está en el aluvión, como que le echas un vistazo y ya sé que si no lo leo en ese momento, olvídate, que no vuelvo a él. Twitter. Pues veo el atractivo, incluso la capacidad de comprimir la información, el mensaje, eso es una cosa genial. Pero luego también cuesta, ¿sabes? Todo el tema de las tendencias y tal. En el fondo, la mayor parte de las veces digo, ni me importa un carajo lo de la tendencia esta, ¿no? Sí, entonces, me suena. Y luego, y hay una cosa, verás, fíjate, hay quien se ha mencionado la robotización, la inteligencia artificial, todo eso me encanta, me fascina. Y entonces me planteo, y me gusta escribir también artículos, para mis páginas y demás, y hace poquito, recientemente, el tema de un grande como Amazon, que está dentro de las 5 o 6 más grandes del mundo en capitalización, y es como el paradigma de la innovación, y y hay cosas que me encantan en cuanto a pides y etc. Pero es un poco, no sé si alrededor del Big Data y supuestamente la información que ellos creen saber de ti, para venderte cosas, ¿no? Con esto de la información cruzada y demás. Sí. Y la anécdota fue, estoy buscando una radio transistor analógica. Y digo, me encantan las digitales, pero es que las necesito para por la noche. Me gusta dormir con la radio encendida y a mi mujer no le molesta. Entonces por la noche a cualquier hora me despierto y está ahí programas extraños que me gustan, pero las digitales tienes que tantear y tal y no te maneja bien para pasar una emisora u otra, ¿no? En cambio las otras necesitan un par de ruedas y se acabó. Y entonces necesitan un altavoz pequeñito, pero externo, externo, quiero decir, incorporado. No, ¿cómo se llama? Auriculares. ¿Por qué? Porque te das media vuelta medio dormido y arrancas el auricular. Entonces digo, venga, busco unos cuantos con un tamaño también para que sea pequeño, por una cuestión. Y entonces, si yo tengo que ver a un humano le cuento, necesito esto, no sé cuál, tal, no sé qué, que tenga AM, cualquier cosa. Pero buscas en Amazon. Perfecto. No encuentro exactamente el que quería. Y ahí queda la cosa. Sí. Entonces, pero no obstante, hay uno que me atrae y digo, lo pongo en esa lista de deseos. Estupendo. Y entonces ahí es fascinante, porque a partir del segundo y el tercer día me empiezan a sugerir cosas y dicen, el que compró que tú estás buscando, también compró. Y aplican quizás, si tú compras un libro de historia, historia, no sé qué, medieval, vale, pues puede haber otros autores. Pero es que me sugirieron 3 cosas. Uno, un cacharrito para quitarte pelos de las orejas, como lo oyes. Otro era algo que era como una cosita como, a ver cómo era, como un trébol para mujeres, como mágico. Y digo, coño, será para regalarlo yo, pero en principio. Y otro como un tema como para adelgazar. Y digo, me habrán visto que estoy gordo, ¿no? Hay 3 cosas absurdas. Y eso es Amazon, el número 1 de la venta digital cruzada. Y de eso me ha hecho pensar, digo, precisamente pensando en la digitalización, me parece una cosa lamentable, ¿sabes? ¿qué algoritmos tienen para inferir de una radio esas 3 cosas que me importa un carajo, ¿sabes? Sí lo saben, porque al final es que tienes que entender que Amazon no solo maneja la información que tiene Amazon, sino que sabe también dónde estás metido. Entonces
hacen, digamos, manejan información de diferentes formas. Yo obviamente es muy raro que compre una radio del estilo que está, con lo cual simplemente el hecho de comprar ciertos artículos, ellos saben exactamente más o menos qué tipo de edad tienen y qué tipo de artículos son los que más pueden ser necesarios para ti. Eso a día de hoy es legal. A día de hoy es legal porque disponen de ese tipo de información y esa información además se vende. O sea, Facebook vende la información que tú tengas o otro tipo de redes sociales como puede ser LinkedIn, por eso son gratis. Si es gratis es que tú eres el producto. Esto es como una partida de póker. En una partida de póker siempre hay un pringao. Entonces, si no detectas el pringao eres tú. Pues con estas empresas pasa lo mismo. Con estas empresas pasa lo mismo. Eres gratis, es gratis porque el producto eres tú, la información eres tú. Entonces, el tema de la inteligencia artificial, Machine Learning, es algo que lleva como 20, 30 años, que lleva bastante parado. Lo que pasa es que el crecimiento siempre será exponencial y si sabéis, las gráficas exponenciales son así. Entonces, ha habido un momento que la cantidad de información que había para entrenar a los propios algoritmos ha sido suficiente para poder perfeccionarlo. Pues los algoritmos que estamos utilizando ahora no creas que son ciencia ficción. Son algoritmos de hace 20 o 30 años. Pero como se basan en que los algoritmos necesitan muchos datos y tú decirle como humano, este sí, este no, este sí, ese no. Si somos 7.000 millones de personas, ahora mismo en Facebook había 2.300 creo, algo así, 2.000, o sea, un tercio de la población ya tiene Facebook. Entonces, es que saben perfectamente cómo te mueves. Es muy fácil. A mí me pasa lo mismo. A mí no me molesta a día de hoy. A ti lo mismo te molesta. A mí es como, me rayo un poco, pero es que a los que vienen detrás es igual. En realidad no es que me moleste. Lo que yo percibo es que va muy descaminado. Y en ese sentido hasta me dan un punto pero eso es muy fácil. Espera 3 meses. No, vale, puede si ser. Si no lo compras, ya se encargarán de venderte otra cosa. Puede ser. Hazme caso. Conozco gente de Amazon. Vale, pues. Sí, pero sí. les queda un recorrido, ¿no? Bueno. Mira, ¿qué más queréis comentar? Sí. Un poco voy a acaparar aquí. luego te lo pasamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Me gustó mucho tu presentación y tu opinión, la verdad. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Solo una pregunta te hago. Ahora, tu presentación fue más que nada, creo, desde el punto de vista de la oferta laboral. Desde el punto de vista de la demanda laboral, ¿tú crees que España está preparado para bueno, sí, o que en el futuro, y si tienes una estimación de decir a cuánto, porque uno va en entrevistas y lo primero que te preguntan es, bueno, pero ¿qué experiencia tienes en esto? Y después otra cosa que te dicen es, bueno, pero tu experiencia es muy amplia, porque justamente tú decías lo de la versatilidad, pero desde el punto de vista de la demanda, no sé si se tiene muy considerado ahora. ¿Vos pensás que en un futuro lejano o cercano eso? No, yo creo que eso cambiará. No sé si tenemos algún experto aquí en recursos humanos, pero... Y mira, Julián está aquí. O sea, yo prefiero que respondan ellos. Yo puedo hacer un aporte y es que yo vi entrenamientos en 2 compañías en Alemania. En Cemex, que es una empresa tradicional, y en Privado, que es una empresa tecnológica. Pero en Alemania. En Alemania, sí. Sí, yo vivo en Alemania, yo vengo acá solo a dar entrenamientos y pues al final son los modelos a crear conferencias y demás. De lo que va. Mi experiencia es, yo llegué a gerenciar proyectos en Cemex y habían 4 personas en un área que había 70 antes. ¿Por qué? Por lo que tú decías. Habían 4 personas en un área donde antes de que entrara Cemex habían 70. ¿Sabes? Y llega un joven de 32 años a dirigir el proyecto con 4 personas de 55, 60 años. Puedes imaginar el ambiente y demás y tal. Recursos humanos es igual. La experiencia, que cómo. ¿Por qué? Porque en India hay gente muy buena que cobra 10 veces menos lo que cobra en Alemania. Ahora, privado, no hay jerarquía. No hay un cargo que sea más alto que otro. Y usualmente todos ganan lo mismo. Y no permiten que tú dures más de 2 años en un mismo cargo. Ellos lo que hacen es, en vez de trabajar por cargo, trabajan por proyectos.
y valoran lo que tú decías, la versatilidad de que te muevas. Si España se adaptará o no, yo digo, en este momento la conversación, y hablo de conversaciones desde mi punto de vista como entrenador, yo hablo de los pensamientos comunes que los seres humanos acuerdan. España no lo veo en esto en este momento, ¿sabes? Si quieres encontrar algo así, busca la empresa que está enfocada en eso y empieza a estudiar la empresa. Si la empresa se maneja de una manera tradicional, vas a encontrar el recursos humanos tradicional. Pero aquí hay mucha startup también que ya está creando y creciendo. Trivago empezó hace 9 años, 3 personas, y hoy son 800, ¿sabes? Respondiéndote como mi punto de vista, eso no tenemos ni puta idea, porque eso lo creamos entre todos, ¿sabes? El ser humano tal vez intenta predecir el futuro por miedo. Yo te invitaría a ver, desde mi punto de vista, el futuro está en que la gente se va a hacer emprendedora. La gente va a crear su propio trabajo, ¿sabes? Lo que nos está deteniendo es el miedo a crear el trabajo. El miedo a, y yo te lo digo, yo lo experimenté, porque, ok, yo no creo que alguien pueda saber todo lo que significa montar una empresa. Mira, exactamente, ¿cómo es tu nombre? Para mí, tú tienes un conocimiento y ese conocimiento vale, por eso hablamos de Resiliente Digital, que mira, este hombre, ese conocimiento ya no lo está dando a nosotros y es genial. Pero si quieres lanzar una empresa, vas a tener que aprender muchas cosas que no sabes. ¿Sí? Y yo he aprendido, yo he tenido el trabajo de gerente de proyectos y hace un año me lancé a montar mi empresa y he dado contra el muro, ¿sabes? Muchas veces. He invertido, en el primer entrenamiento invertí 25.000 euros y llegaron 3 personas. ¿Sabes? ¿Y qué? ¿Sabes? Entonces la invitación sería, estás joven, tienes talento, o busca en la empresa que está buscando gente como tú y estúdiala, porque no todas las empresas están abiertas a lo mismo. Hay empresas tradicionales que quieren el empleo tradicional y que tú seas y que no te muevas de donde estás. Y hay empresas que lo que exigen es muévete rápido. Y eso también es un nivel de estrés distinto, ¿no? Es mi punto de vista nomás. Querían ahí. Yo iba a puntualizar una cosa. Muy rápido. Yo estoy viendo, bueno, porque estoy un poco abierta a buscar otro trabajo y estoy viendo que me ha sorprendido que empresas que en la entrevista me dicen, bueno, ¿cómo te ves en el futuro? ¿Qué te gusta? De tecnología, ¿qué es lo que más te gusta? Y tal. Y me ha sorprendido, porque claro, yo vengo de buscar trabajo en los 90 y bueno, las preguntas que te hacían en las entrevistas van a ser, y bueno, con el tema de internet y todas esas cosas, o sea, de Facebook y las redes sociales, yo creo, bueno, tienen muchos algoritmos, mucha tecnología, pero en el fondo yo creo que son empresas que tú eres el producto que te encaminan a que tú veas y que tú hagas lo que ellos quieren realmente. O sea, realmente no es una red adaptada a nosotros, como nosotros la queremos. Entonces, bueno, no nos gusta, pero bueno, es que es así, nosotros somos el producto y nos llevan a donde nos quieren llevar, vamos. Y bueno, nada más. Sí. You wanted to talk? Bueno, mi punto es solo, bueno, me mudé aquí en marzo, soy inglés y antes yo trabajé en Deloitte como consultor de gestión en recursos humanos y diseño organizativo. Y ahora estoy montando un negocio, soy coach profesional para ayudar a gente que quiere hacer cambios de sus carreras. Y es mi opinión que todos los países en el mundo no están preparados por los sistemas de educación están rotos. Y el concepto de educación no es solo para jóvenes, es algo que va a continuar, entre 10 años y 90 años. Sí. Y es un cambio es esta transición. Y mi punto es importante gente
cambio su punto de vista con educación, porque es sobre, yo pensando sobre qué habilidades yo voy a necesitar en el futuro y explorar cuáles son las tendencias que van a cambiar los trabajos. No está I think it's working. no está funcionando. Ay, muy bien, oh, perdón. Sí, tenemos gente conectada. Hay una pregunta de Santander, ponía. Santander, no sé si es Santander Colombia o Santander España. Es que, ¿qué hacer cuando entras a trabajar en una empresa y la empresa es muy grande, hablando de un banco, y tú ves todo esto que es muy necesario aprender rápidamente, y sin embargo ves que te ponen a trabajar un proyecto y como que piensan, no, pues de aquí a 2-3 años lanzaremos esta cosa, o sea, como que las empresas grandes van muy lentas, y qué se puede hacer para... ¿Qué harías tú o qué haríais vosotros como empleados si ves que hay que ir a esta velocidad de cohete o de nave espacial, ¿no? Ni ya ni cohete, y resulta que quien te paga pues te tiene 8 o 10 horas al día a baja velocidad? ¿Qué hacer en ese caso, no? No sé si alguno puede compartir. Pues mira, mi recomendación es que busques otro trabajo. Porque tú una empresa mastodóntica, como comentas, que se mueve a la velocidad que se mueve y te impone el tipo de trabajo que quiere que hagas, tú puedes intentar trabajar de otra manera, pero no vas a mover todo de forma rápida. Entonces, si tú de verdad no quieres hacer ese trabajo de esa manera, en mi opinión, mi recomendación, busca otro sitio donde se trabaje de la manera que tú quieres trabajar. Lo que estaban diciendo antes. Sí, Julián. Yo me remitiría a que todo es un juego de influencia, ¿sabes? Si su jefe lo está presionando y él se está dejando, es porque no está influenciando lo suficiente para que su jefe cambie su percepción, ¿sabes? Yo digo que estamos en la era de la influencia. Y todo depende también si esta persona se siente presionada es porque no se ve con el poder para poder cambiar eso. Y tal vez como él habrá mucha gente en esa empresa. Pero cuando empiecen a crear entre todos y empiece a hablar con más para poder cambiar eso, porque es que una organización, una compañía es solo la suma de personas, ¿sabes? Y cuando las personas se ponen de acuerdo, pueden liberar países, ¿sabes? Pero entonces la gente... Nos oyen de pronto la semana pasada estuve comiendo con unos antiguos compañeros de trabajo y estaban en una situación extrema por algo así, y efectivamente se habían unido, estaban intentando cambiar las cosas, pero en una situación jerárquica, si la jerarquía no quiere cambiar, no digo que no pueda, no quiere cambiar, habían llegado a un punto extremo, estaban incluso en conflictos con recursos humanos, o sea, era una situación insostenible. Y había personas que estaban abandonando ese equipo, yéndose a otros sitios, porque esa situación no era sostenible, y se habían unido y habían estado, o sea, tienen como un comité donde les ponen las situaciones con recursos humanos, con sus jefes, pero cuando no hay voluntad de cambiar, ya no es un tema de influencia. Eso pasa en muchas empresas. Claro, pero entonces... hay una frase que me la deja a mí un mentor hace bastante. Las empresas al final... No tengo micrófono. Las empresas al final tienen lo que se merecen. Y es verdad que hay muchas veces que las empresas no cambian. No, ahí totalmente de acuerdo. En Gas Natural no es un ejemplo, por ejemplo, de digitalización. No lo es, pero yo decido quedarme, intento cambiar las cosas. Cambiaré, no creo que cambie la empresa, hay que ser realista. Pero yo elijo ir a la empresa y cosas que no existían hace 3 años empiezan a existir ahora. Entonces, también en más empresas, ¿eh? Sí que es verdad que en mi generación, 35 hacia arriba, hay mucho miedo en cambiar, porque nos han inculcado desde nuestros padres,
tu Es que eso es trabajo, lo peor. seguridad, tu coche. No, eso lo tenemos aquí metido, en el almacén que me acuerdo. Eso No, siempre lo no tenemos sales de metido. tu zona de Las nuevas confort. generaciones, cuidado, porque no tienen ese problema, ¿eh? O sea, yo sé de gente que ha entrado en gas natural, ha dicho, salió. ¿cómo? Adiós. Una semana. Y en una semana están buscando trabajo en otro lado. Eso sí, la empresa ya no es gas natural, es Trivago, es alguna otro tipo de empresa digital. Totalmente. Al final todas las empresas sí que estarán metidos en esa parte. No te puedo decir, es que esa es decisión de cada una de la empresa, pero sí que es verdad que mi recomendación a la chica de Santander, tanto si es de Colombia, es la decisión la tienes que tomar tú. Si te quedas en la empresa, intenta cambiar las cosas. Y si no, no pasa nada. Es que hay muchísimas empresas. Muchos amigos que me conocen dicen, "Jo, llevas ahí 3 años, ¿qué haces?" Además, yo leí en un libro buenísimo que se llama Aprendiendo de los Mejores, de un coach español que Sí. me gusta. Sí, me recomendaste. Decía que la experiencia en un trabajo es 1 o 2 años, y luego si tienes más años es repetición, no es experiencia. Bueno, pues ya que tengo el micro, agradeceros a todos que hayáis venido. Muchísimas gracias. Habrá otro meetup el último jueves del mes que viene, como siempre. Tenemos ahí unos candidatos bien interesantes como Miguel Ángel. Bueno, pues darle Otra un vez. aplauso a Miguel Ángel. Gracias por eso. Julián, Catalina, Gonzalo por el enorme apoyo. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Sí, Julián. Nuestra intención es democratizar el conocimiento, ¿sabes? Y te agradezco, Miguel Ángel, porque me ha encantado. Te reconozco por la seguridad, que fue fluido, no sé, yo vi mucha energía, seguridad y pensamiento, gracias, me agradó bastante. Muchas gracias. Y te invito a ti que si quieres apoyarnos en algo que tú sepas y quieras compartir, habrá gente interesada que quiere oír, ¿sabes? Y como vieron ahorita, gente de Colombia nos está escribiendo, estamos buscando que la gente comparta, ¿sabes? Que en este mundo que hay de tanta competición, nosotros nos volvamos los de la unión y los de que creamos, ¿sabes? Y yo te invito que si quieres aportar algo, sea de finanzas, sea de administración, sea de digital, sea de recursos humanos, nos puedes regalar 1:30 a la humanidad, ¿sabes? Porque no sabemos quién nos va a ver. También te invito que si quieres nos des like en Resiliente Digital para que estés informado de lo que estamos creando, ¿sabes? Y si quieres, y si tú dices, oye, me gustaría como colaborar dando mi conocimiento o sabiéndome de cómo es el movimiento, porque esto es un movimiento de personas que nos estamos uniendo sin interés de ganarnos un duro, ¿sabes? Sino por hacer algo. Está sacando tiempo extra de su trabajo, yo tiempo extra de mi trabajo, ¿sabes? Si quieres nos dejas tus datos y nos dice, hey, yo quiero aportar en esto o esto, ¿no? Y vemos cómo lo hacemos posible, ¿sabes? Creo que siempre, ¿sabes? Lo que pasa es que no todo el mundo quiere aprender lo mismo. Es buscar quién quiere aprender eso. Y nosotros.